Saludos, ¿qué tal mi gente? José Nevar por aquí nuevamente. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema de las aplicaciones de las derivadas. Vamos a tratar ejercicios. El canal básicamente se centra de ejercicios, pero aquí vamos a leer, vamos a combinar la teoría con un poco de ejercicio. Los ejercicios es lo que nos ayuda más en sí, porque uno lee la teoría, pero si no hace ejercicio, como que no entiende muy bien. Entonces vamos a abarcar todo este tema. Vamos a primero ver el tema de valores extremos de una función, luego el teorema del valor medio, funciones monótonas y el criterio de la primera derivada, concavidad y trazos de curvas, y finalmente vamos a ver dos o tres problemas de optimización. Lo que vamos a hacer es que vamos a presentar la teoría del tema en un primer video y luego vamos a subir otro video con ejercicios. Entonces, para iniciar vamos a darle paso a los valores extremos de una función. Estamos siguiendo el libro de Ron Larson, séptima edición, cálculo de una variable. En el capítulo de las aplicaciones nos presentan la definición de extremos. Nos dicen que si una función f, definida sobre un intervalo, el intervalo i, nos pueden dar un intervalo, pero dentro de ese intervalo contiene un punto c. Entonces de ahí se desprende que si evaluamos la función en ese punto c, ¿sí? Cuando evaluamos la función en el punto c, si esa función es menor a la función de x o la función original para cualquier valor de x en ese intervalo, entonces se dice que esa función evaluada en c es el mínimo de la función. Caso contrario, sería el máximo. Si evaluamos la función en ese punto c que está contenido en el intervalo y este valor es mayor a cualquier valor de la función que nosotros podamos evaluarlo en cualquier otro x, entonces se dice que es el máximo. Quizás esas definiciones no se vayan a entender claramente así a simple lectura, sino haciendo los ejercicios. También nos dice que los mínimos y máximos de una función son los valores extremos o simplemente extremos de una función. El mínimo y el máximo también reciben el nombre de mínimo absoluto y máximo absoluto. Partiendo de ahí, vamos a tener también el teorema del valor extremo, pero también hay que tomar en consideración que una función no siempre tiene un mínimo o un máximo. Eso va a depender de la continuidad de la función. Incluso la continuidad o falta de la misma puede afectar la existencia de los extremos. El siguiente teorema nos indica o nos dice que si f es continuo en el intervalo cerrado, si la función es continua, entonces la función nos garantiza tanto un mínimo como un máximo. Ahora, si la función no es continua, ya ahí tendríamos que analizarlo más a profundo y no están garantizados. También podemos obtener de aquí la definición de extremos relativos. Eh, Nos dice que si un intervalo abierto contiene a c, en el cual la función evaluada en ese punto es un máximo, entonces esa función recibe el nombre de máximo relativo. O se podría afirmar que f tiene un máximo en el punto c, y o c, f evaluado en c. Y si hay un intervalo abierto que contiene a c en el cual la función es un mínimo, entonces esa evaluación, esa función evaluada en ese punto, recibe el nombre del mínimo relativo. O se podría afirmar que f tiene un mínimo relativo en el punto c, f evaluado en c. Aquí es un poquito parecido a la definición de extremos. Aquí solo lo que cambia sería el intervalo, que nos piden que el intervalo sea abierto. El intervalo sea abierto. Esto nos sirve mucho para eh, evaluar las derivadas. Uno puede evaluar la primera derivada en un intervalo
abierto y determinar el valor de esa derivada. Y determinar si existe en ese intervalo abierto o no. Y entre otras aplicaciones que la vamos a ver más adelante. En plural, de máximo relativo es lo mismo que máximo relativo. Si en plural el mínimo relativo sería los mínimos relativos. También se le podría llamar, o se le llama, mínimo local al mínimo relativo y máximo local al máximo relativo. También tenemos la definición de punto crítico, que es lo que nos va a ayudar. Puntos críticos nos va a ayudar a determinar los extremos. Entonces, si sea f o tenemos una función f en el punto C o en C, si la primera derivada evaluada en ese punto es igual a 0 o si la función no es derivable en C, entonces C es un punto crítico de la función. Eso es muy importante para nosotros determinar los extremos. ¿Qué nos dice? Que si nosotros derivamos una función, la evaluamos en ese punto o en un punto cualquiera C y eso nos da 0, o si cuando evaluamos esa derivada, ¿no?, en ese punto C, o si la derivada no existe o no es derivable en ese punto, entonces C es un punto crítico de la función. Abundando un poquito más, si la primera derivada es igual a 0, el punto crítico se llama estacionario. Y si la primera derivada no existe, el punto crítico se llama singular. De ahí también vamos a aprender varios teoremas más. Y finalmente la estrategia para resolverlo. Dice que el teorema de los puntos críticos, si una función f es definida en un intervalo que contiene el punto C, si la función f es un valor extremo, entonces C debe ser un punto crítico. Pues, aunque esto no nos garantiza que el punto crítico debe ser un extremo, ¿sí? Eso no lo garantiza, pero sí puede garantizarlo que si la función tiene, en ese punto es un valor extremo, entonces C también es un punto crítico. Y aquí se presenta la estrategia para determinar extremos relativos de un intervalo cerrado, que es lo que nos vamos a centrar en este curso. Para determinar valores extremos relativos de una función continua, f en un intervalo cerrado, se siguen los pasos. 1. Se encuentran los puntos críticos de la función en el intervalo abierto. Se evalúa f en cada punto crítico y en cada punto fronterizo. Y el más pequeño de estos valores será el mínimo y el más grande será el máximo. Esto es lo que vamos a centrarnos en el curso. Para hacer la vida más sencillita, vamos a tomar esta estrategia que nos presenta Larson y vamos a determinar para varias funciones los extremos relativos en intervalos cerrados, ¿sí? En el próximo video que voy a compartir más adelante, van a poder ver esta estrategia aplicada a los ejercicios. Hasta el próximo.